Inicia el proceso de destrucción del muelle de Zihuatanejo de Azueta. Los pongo en contexto. 21 de abril del 2026 se da el banderazo para demoler y dar un nuevo edificio a Capitanía, pero esa remodelación no cuenta con el estudio de impacto ambiental. Y recordar que no era un edificio, era una sola planta. Como pueden observar, Capitanía y la Marina anteriormente era de un nivel, y eso era por la zona, que es por inestable. Recordar que la base es de piedras y estas mismas se mueven por sismos y por la misma agua del mar y la laguna. Crear un edificio de 3 pisos, lo estás viendo en pantalla, es para aprovechar la concesión de Capitanía. Esta fue una de las últimas denuncias, de los últimos videos que dio a conocer el activista Alex Serna. Esto lo hizo antes de desaparecer el 20 de junio. 2 semanas después, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero confirmó la muerte del periodista ambientalista de 39 años de edad. Autoridades dieron a conocer que el cuerpo de Alex Serna fue encontrado con huellas de tortura dentro de un tambo azul abandonado a un costado de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, carretera federal, 3 días después de su desaparición. Sin embargo, como la víctima no contaba con alguna identificación, trasladaron sus restos al CEMEFO, donde perteneció, donde estuvo, hasta que sus familiares lo identificaron ayer precisamente. Alex Serna fue blanco de varias amenazas por denunciar presuntos actos de corrupción y daños al medio ambiente en la región de Costa Grande, Guerrero, antes de que fuera reportado como desaparecido. Serna señaló públicamente a una empresa por operar presuntamente sin los permisos ambientales requeridos en el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, lo que le valió ser amenazado por usuarios anónimos en la red social Facebook. Alex Serna exhibió las intimidaciones y aseguró que la persona detrás de los mensajes estaría relacionada con figuras importantes del entorno empresarial y político de la región. Bueno, la alcaldesa de Zihuatanejo, ella es Lisette Tapia Castro, rechazó los señalamientos que buscan vincularla a este caso. De igual manera aseguró no tener contacto con la familia de la víctima. Eso es lo que ella dijo. Pero ahí le van los datos que vienen a confirmar la situación bajo la cual estamos. En la última década, en los últimos 10 años, 200 ambientalistas han sido asesinados en México en relación con su defensa de los recursos naturales y los ecosistemas, de acuerdo todo ello con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Mire, de igual manera se han registrado, los tenemos en pantalla, se han registrado 135 eventos de agresión. Van desde casos de estigmatización y difamación hasta robo o espionaje para el gremio. De acuerdo con el reporte, diversas autoridades federales, estatales o municipales, ojo con ello, o sea, los 3 niveles de gobierno, han participado en 76 casos de agresión. Esto corresponde al 56.2% del total documentado. Sin embargo, no se tiene registro de la participación de agentes del Estado en ningún homicidio contabilizado. Vea usted los datos, ahí dejémoslos tantito, nomás para que veamos, 200 asesinados en la última década, 135 agresiones registradas y 56.2 la autoridad participó en 56.2 de estas agresiones. Datos, es importante decírselo, la fuente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Conversemos pues sobre el tema con Gustavo Lanis Ortega, fundador y director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Querido Gustavo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Buenas noches. Más bien, gracias por tu tiempo. A ver, ¿qué reflexionamos sobre este caso y sobre el caso de Zihuatanejo, de Alex, y qué reflexionamos sobre la vida de aquellas y aquellos que son ambientalistas, defensores de derechos humanos, etcétera? La gran pregunta, ¿quién defiende a los defensores de los derechos humanos, no? Mira, Javier, yo creo que una de las principales cosas que hay que hacer en este y en muchos otros casos, de los cuales ahora vamos a platicar, es que el Estado mexicano está obligado a prevenir, a investigar y a sancionar los ataques que se dan en contra de los defensores de derechos humanos ambientales. Como tú bien decías, en los reportes que hemos venido haciendo en los últimos 10 años sobre la situación de los defensores ambientales en el país,
pues hemos encontrado que 199 defensores de derechos humanos ambientales han perdido la vida justamente por querer cuidar, proteger, conservar el medio ambiente, los recursos naturales, la tierra y el territorio. Los datos del año 2025, ya dabas tú algunos adelantos, hay 135 eventos de agresión con 314 agresiones específicas, y esto implicó un aumento con respecto al año 2024. Y no solo eso, sino que además hay que decir que el año 2025 fue el segundo año con más eventos de agresión en contra de estas personas y comunidades defensoras, solo detrás del año 2022, donde habíamos tenido 197 eventos de agresión. Lo más común que hemos encontrado en este año 2025 es que lo que más resalta es la estigmatización, la intimidación y la difamación. Cuando nosotros hacemos una sumatoria de todo esto, estamos encontrando casi el 54% de los casos. Y también, Javier, algo que encontramos el año pasado fue que muchas de las agresiones fueron perpetradas en el ámbito digital. Es decir, se esconden en este ámbito virtual, digital, para efectos de dar los golpes por esta vía, sin que se sepa necesariamente de quién estamos hablando. Lo más trágico de todo al final del día es la pérdida de la vida, ¿no?, de estos defensores ambientales. Y si bien hay que reconocer que fue menor el número de muertes, de asesinatos en el 2025 comparado con el 24, donde había habido 25 asesinatos y en el 25 fueron 10, hay que decir y no podemos dejar de resaltar que los asesinatos no solo siguen sucediendo, sino que además, Javier, las agresiones han ido a la alta. Entonces, haciendo esta sumatoria, te repito, desde el año 2015 que venimos haciendo el informe, es donde encontramos este número redondo de los 200 defensores ambientales que han perdido la vida por hacer su trabajo en favor de todos nosotros, porque al final del día Sí, todos dependemos de los recursos naturales, ¿no? claro, sí, sí, sí. Oye, Gustavo, a ver, ¿qué respuesta hay del gobierno? Y luego también, digamos, mucha de la defensa que el actual gobierno hizo siendo oposición e incluso en sus candidaturas era estar con los defensores de los derechos humanos, los defensores de derechos ambientales, etcétera. Da la impresión de que hay ahí como pues no sé si la palabra sea un vacío, pero como que no pasa mucho, y entonces ahí también pues no hay manera de que un defensor de derechos humanos diga, tengo a quién apelar en caso de que yo viva una circunstancia de esta naturaleza. Sí, ese vacío, Javier, se acompaña de una ausencia, A ver, de un silencio que yo le llamo un silencio sepulcral, porque ante tantas agresiones que sufren los defensores de derechos humanos ambientales, lo único que hemos encontrado en todos estos años ha sido silencio. No se pronuncian, no se manifiestan, no hay una solidaridad con las víctimas, con las familias, no se habla de acciones concretas. Y si bien hay que reconocer que ahorita están promoviendo una nueva ley ambiental a nivel federal en el país, donde están incluyendo en buena medida el término de los defensores ambientales en la ley, en la práctica lo que hemos visto, por lo menos en estos 10 años que se ha hecho el informe, es que no hay ninguna intervención del Estado para efectos de tratar de prevenir, de reducir y de eliminar estas agresiones que al final del día nos lastiman a todos. Y no solo eso, Javier, sino que también hay que decir algo que es muy lastimoso, y que es que los principales agentes perpetradores provienen del Estado, ¿no? fíjate. Estamos hablando de las policías estatales, de las policías municipales, de las fiscalías estatales, la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional. Participaron, Javier, en el 2025 en 76 de los eventos de agresión, ¿no? Y después ya viene algunos relacionados con el sector privado y otros relacionados con el crimen organizado, ¿no? Entonces me parece que hay una responsabilidad altísima de los tres niveles de gobierno, y esperamos que pueda haber un pronunciamiento, y no solo eso, sino una serie de medidas y de acciones que nos ayuden, como decía yo, a ir previniendo, disminuyendo y eliminando Sí. este tipo de prácticas nocivas. Oye, Gustavo, del caso de Alex Serna, ¿qué información tienes tú?
Mira, yo creo que la información hasta el día de hoy es más o menos la misma que tú comentabas al principio, ¿no? Se habla de obras y actividades que se han venido haciendo, que se han venido llevando a cabo sin las autorizaciones en materia de impacto ambiental y que no obstante eso se ha permitido que vayan adelante. Se habla de que hay un exceso de destrucción de la naturaleza en algunas partes de la región por parte de algunas empresas. Se habla de obras que ponen o que pueden poner en peligro los recursos naturales de la zona. Hablan de los temas de carencia y de falta de agua como producto de esas obras que se están haciendo ilegalmente, irregularmente, y también el tema de daños a manglares y a humedales por desarrollos turísticos. Y por eso decía yo, Javier, al principio, que es muy importante, como bien lo dice el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional del que Sí, México es sí, sí, sí. parte, y que en el artículo 9 habla de los defensores ambientales, es muy importante, sí, la prevención, pero también la investigación y la sanción a quienes están atacando a los defensores ambientales, porque te diría yo que estamos prácticamente en un 95-98% de impunidad. Es decir, esto ni se investiga ni se sanciona y los delincuentes están libres y campantes en la calle como si nada. Oye, ¿ha habido algún cambio del 2018 a la fecha? Es decir, de que entró la 4T, la llamada 4T. No, como yo te decía hace un momento, hay silencio, hay ausencia, no hay manifestación alguna con respecto a decir vamos a hacer esto, vamos a poner en práctica esta acción, esta política, esta estrategia desde el Estado. Si bien el año pasado que presentamos el informe del 2024, en el 2025 vino la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy, y sí se pronunció, diríamos, de una manera enérgica diciendo que era inaceptable lo que estaba pasando, particularmente que los principales agentes perpetradores fueran del Estado. Pero ya que de ahí hayamos visto algo en la práctica, ¿no? Como por ejemplo el fortalecimiento y el mejoramiento del mecanismo que protege también a ustedes, ¿verdad? Porque es el mecanismo de periodistas y defensores de derechos humanos Claro. que tiene la Secretaría de Gobernación. No vemos que tenga más presupuesto, que tenga más personal, ¿no? Que esté más ágil en sus trabajos, en sus responsabilidades. Entonces, nos parece que el Estado mexicano en su conjunto tiene que trabajar fuertemente para entrarle, como decía yo, al tema de evitar al máximo posible la impunidad, pero también creo yo, Javier, que tenemos que construir y tenemos que implementar y supervisar una política integral que pueda realmente defender a los defensores de derechos humanos ambientales y obviamente fortalecer todo lo que tiene que ver con la coordinación institucional en este mecanismo que hablaba yo de periodistas y defensores de derechos humanos ambientales. Híjole, a mí me parece, Gustavo, el número brutal, 200 en una década. O sea, es que estamos hablando de una labor que llevan a cabo los defensores de los derechos humanos, ambientalistas, etcétera, que está en beneficio de una sociedad, ¿no? No está peleando con alguien, ¿no? O no debería estar alguien peleado con ellos, ¿no? De no ser que actúen como en algunos casos mencionas quienes son perpetradores de todo ello, ¿no? Sí, el problema que hay es que hay algunos agentes económicos allá afuera, Javier, que se Sí, ven afectados en sus propios intereses en función de lo que hacen los defensores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres defender un área natural protegida, pues puede haber un interés allá afuera que no le conviene claro, en pues sí. función de que va a dejar de hacer algún negocio, ¿no? O si tú te opones a un puerto, a una carretera, a un hotel, etcétera, pues también hay intereses económicos que se ven fuertemente afectados, ¿no? Entonces, me parece a mí, y no sé si coincidas, pero creo que hay, hoy en México se mantiene una violencia que yo le llamo una violencia estructural, ¿no? Y que es muy generalizada en contra de quienes al final del día están tratando de defender el patrimonio natural de nuestro país. Gracias por tu tiempo, Gustavo. Que tengas muy buena noche. Un abrazo, Javier, gracias por Abrazo el para ti, espacio. abrazo para ti. Hasta Gracias. luego.